Muy buenos días, estudiantes. A continuación vamos a darle explicación al taller 1 de macroeconomía, titulado PIB e inflación. Sí. A continuación ustedes van a tener que realizar la explicación de lo que se trata, los indicadores que hemos analizado en clase. ¿Sí? Para lo cual vamos a utilizar una planilla de Excel en la cual tenemos detallado los indicadores, en este caso indicadores del PIB, en donde está el PIB nominal y el PIB real, ¿sí? El PIB per cápita y la población, en este caso, para poder dar forma a todo lo que hace referencia a este indicador. A continuación también tenemos la inflación minorista, que se le conoce como la inflación del IPC, y también tenemos la inflación mayorista, que es la inflación del IPP, del índice de precios del productor, y esta de acá es del índice de precios del consumidor. ¿Sí? Adicionalmente, para poder dar forma al comportamiento del crecimiento económico, detallé cómo hubo una variación en el tipo de cambio histórico del sucre con respecto al dólar, ¿sí? Y por último tenemos un índice de ciclo económico llamado Índice de Actividad Coyuntural, IDEAC. Listo. Los indicadores del PIB. Tenemos un periodo en el que se ha recopilado información que es de 1927 a 2021. Si ustedes tienen información descargada del Banco Central, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, e incluso de bibliotecas virtuales en donde descargué la parte de la conversión del dólar y con respecto al sucre. Con esta información hemos realizado gráficos. ¿Sí? Ustedes tienen en su pantalla la representación de lo que significa el Producto Interno Bruto nominal en millones de dólares, en los cuales podemos ver que tiene un crecimiento sostenido prácticamente desde 2019 hasta 2015 o 2014, perdón. Prácticamente la economía en este transcurso en este periodo de tiempo creció fruto de la estabilización monetaria. Este crecimiento también se lo puede apreciar en términos reales. Como ven, el Ecuador nunca ha tenido una crisis significativa de más de un año. Eh, lo que sí ha tenido ha sido estancamientos en el crecimiento, pero no un decrecimiento pronunciado y consecutivo. Con respecto a esta gráfica del PIB nominal y real, ustedes pueden ver que ambas curvas cruzan en un punto, y eso es porque el año base con el que se calcula el PIB real es 2007, y por lo tanto habrá un cruce de ambos gráficos. Ahora, ¿por qué a partir de 2007 el PIB nominal está distanciado del PIB real? Básicamente porque todo ese margen es la inflación, ¿sí? Es decir, que los precios crecieron y por lo tanto no se le puede aducir a un crecimiento económico eso. ¿Ya? Con respecto a la población, ustedes pueden ver que la población ha crecido sosteniblemente, a diferencia de lo que normalmente se dice de que el, el país en sus peores crisis nos hemos quedado sin gente. O sea, no es así. Prácticamente la tasa de natalidad le ha ganado en mayor parte y casi siempre y de manera consecutiva a la tasa de mortalidad. Con respecto a la inflación acumulada, ustedes pueden ver que existe un comportamiento diferente de 1970 hasta el año 2000, ¿sí? Prácticamente este periodo era cuando teníamos una moneda propia y los desequilibrios fruto de la emisión monetaria generaban una alta inflación. Y una alta inflación no significa que los precios suban 50 centavos. Una alta inflación significa que los precios llegan a duplicarse en términos generales.
Recordemos muy bien que el IPC es la variación de del índice de precios del consumidor de la canasta básica, ¿sí? De los productos esenciales. Cualquier producto suntuario queda fuera de este cálculo. E imagínense en que todos los productos se dupliquen tan solo en un año o incrementen un 20% de enero a diciembre, ¿sí? Esta es una inflación acumulada que se recopiló para que ustedes conozcan la diferencia entre lo que era el año 99 y 2000 con lo que es ahora, ¿sí? Prácticamente es significativa la diferencia. Ahora, la inflación mayorista es la inflación la cual les afecta a los productos mayoristas que venden las empresas y las industrias. Como ustedes ven, cuando vivíamos en una inflación, los precios se duplicaban en el mayorista, en el mercado mayorista. Y esto era cuando teníamos una moneda propia. Cuando pasamos a tener el dólar, destruimos todos los desequilibrios monetarios de esa moneda y estabilizamos el, el índice de precios al productor. ¿Sí? Incluso en el 2004, el índice de precios del productor era del 10%, mientras que ahora es del 1,7%. Por lo tanto, no se justifica o no se puede decir de forma aseverada de que actualmente vivimos peor que antes. Continuamos con el tipo de cambio de sucres a dólares. Como ustedes pueden ver, el tipo de cambio tiene un comportamiento devaluatorio prácticamente desde la fecha más corta, más lejana que tenemos, que es 1947, hasta el año 1999, ¿sí? La moneda se devaluó en todo este transcurso de tiempo. Prácticamente la devaluación que se tuvo contra el dólar se llegó a un límite de 25.000 sucres un dólar, con los cuales se estabilizó a partir de la dolarización, ¿sí? Este es prácticamente que el valor queda estático y es un valor referencial, ¿sí? Ese valor actualmente no existe, o sea, prácticamente no se puede decir que todavía el sucre versus el dólar es un 25.000 sucres, no, nada que ver, o sea, eso es un valor referencial para que ustedes se den cuenta de cómo estabilizamos un desequilibrio monetario, ¿sí? Eh, También tenemos que en otros se puede apreciar esta devaluación en otros periodos en menos que en los que se puede visualizar de mejor manera cómo el sucre pierde valor ante el dólar, ¿sí? En un periodo de 1947 a 1995, ustedes ven que la moneda pasó de valer 18 sucres un dólar a 2.565, ¿sí? En ese periodo de tiempo. Ahora, en un periodo de tiempo aún más corto, la moneda pasó de valer 18 sucres un dólar a 98 sucres un dólar. Eso es en un periodo más corto, que es hasta 1984. Sí, la parte de ustedes o la contribución de ustedes es analizar qué pasó en 1981 para que la devaluación se haya disparado de esta forma. Ahora, es importante también explicar de una forma muy razonable cuál es la comparación que debemos tener entre la tasa de crecimiento y la inflación, ¿sí? La tasa de crecimiento es la tasa de crecimiento anual que tiene el PIB, es esta de aquí, la tasa de crecimiento del PIB real versus la inflación promedio anual, ¿sí? ¿Por qué hacemos esta comparación?
prácticamente porque aquí podemos reflejar si existe o no una estabilidad económica. Si es que el crecimiento económico es mayor a la tasa de inflación, pues se puede decir que se está actuando de una forma económicamente correcta. ¿Sí? Cuando la inflación le gana al crecimiento económico, se podría interpretar que, que lo poco que se está creciendo prácticamente es porque los precios suben, más no porque el país genera más productividad, más producción, más competitividad. Y es lo que pasaba antes cuando teníamos una moneda propia. Lamentablemente, al perder valor esta moneda, los precios se duplicaban o crecían de forma acelerada año a año. Y eso generaba prácticamente una diferencia favorable a la tasa de inflación. Ujú. Es por eso que podemos decir que para que exista bienestar económico garantizado, la economía debe crecer por encima de la inflación. El último indicador económico que debemos tener presente es el del ciclo económico. Este nos habla sobre el índice de actividad económica coyuntural. Como ustedes ven, este índice nos refleja el comportamiento de la actividad económica en el país. Cuando la actividad económica crece, cuando los recursos están en constante crecimiento, la actividad económica puede decirse que está aperturada al 100%. Sin embargo, actualmente nos encontramos con un estancamiento anterior desde 2010 hasta 2020. A partir de 2021, la actividad económica, por fruto de la reapertura económica en este caso de la reactivación económica, mejoró la situación y por eso hay un repunte. Ahora, nada nos garantiza que este repunte continúe. Puede que se mantenga en ese mismo nivel. Sin embargo, lo que se espera es que exista más comercio, más producción, más exportación e incluso más importación de bienes que no existen en nuestro país para poder satisfacer actividades futuras productivas. O sea, la idea es que esto siga creciendo a través de mayor producción, comercio nacional e internacional. Y la inflación acumulada, bueno, actualmente tenemos en el año 2022, tenemos una inflación acumulada mayorista de 4.39%. Y también tenemos una inflación minorista del 2.24%. ¿Sí? Hay que entender que la inflación mayorista se refleja en un mercado donde se vende al por mayor, por muchas cantidades. Cuando esas cantidades se venden de manera más suelta, ese valor no pasa completamente a la inflación minorista, siempre y cuando exista comercio. Cuando el comercio se estanque y la inflación mayorista sea muy alta, la minorista ahí sí podrá alcanzar los niveles del mayorista. Mientras tanto, mientras exista un comercio o un flujo continuo, los precios minoristas pueden mantenerse por debajo de la tasa mayorista. Recordemos que de un camión de 100 quintales, si es que subiese la gasolina en la que el camión se transporta, los quintales no absorben los quintales absorben ese incremento de gasolina de forma marginal y de forma promedial. Es decir, que si el incremento es de $5 en el tanqueo de la gasolina, esos $5 se dividen para los 100 quintales que están dentro del camión. Por eso es que la inflación está contenida, o sea, por eso la inflación mayorista se contiene en la inflación minorista. ¿Sí? Todas estas ideas y explicaciones e interpretaciones del Producto Interno Bruto e inflación tienen que ser trasladadas
el formato de entrega, en donde ustedes van a ingresar la figura que ya está generada y a la cual ustedes van a responder lo siguiente. ¿Qué es el indicador? En este caso es el Producto Interno Bruto. Nominal, a lo cual también van a agregar una cita de lo que van ustedes y la teoría. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el comportamiento en general de la gráfica? Ustedes pueden apreciar que hay un comportamiento creciente, continuo, consecutivo. Excelente, esa es la respuesta que quiero que ustedes pongan. Por otra parte, ¿qué comportamiento hubo en los años 1999, 2016 y 2020? Es aquí en donde ustedes tienen que identificar cómo se comportó este indicador en esos indicadores donde hubo crisis naturales tangibles. Por lo menos en el 2016 y 2020 fue así. En el caso del 2019 fue una crisis financiera bancaria, que, bueno, una crisis monetaria más que una crisis bancaria. Fue una crisis monetaria. Por otro lado, también vamos a diagnosticar qué pasó en el año 2021. Por lo tanto, queremos que todos puedan interpretar qué sucedió en el año 2021 con respecto al año 2020. Muchas gracias.